Hoy vamos a ver si el bautismo de Juan es el bautismo cristiano o, si no, un mero símbolo. Según las sectas protestantes, dicen que el bautismo es un simple acto de fe, un acto de conversión para poder entrar en la comunidad y que en el espíritu del cristiano no hay ningún cambio, no hay ningún efecto. ¿Es eso lo que enseña la Iglesia Católica? Todo lo contrario. Vamos a ver con la Escritura si es un sacramento o es un simple acto de fe. Vamos a explicar primeramente qué es un sacramento. Un sacramento es una realidad invisible que actúa bajo un signo visible. Esto lo vamos a exponer más ampliamente en próximos vídeos. Cómo a través del agua actúa el Espíritu. No bautiza el agua, sino el Espíritu. Ellos también dicen que los niños no tienen que bautizarse, sino que hay que presentarlos. Eso lo podemos ver en Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4. Lo vamos a ver. Vamos a ver el bautismo de Juan, a ver la misma escritura, a ver lo que nos dice. Leemos Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y proclamaba delante de mí, viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Como podemos ver, aquí San Juan el Bautista hace claramente una diferencia. Él bautiza con agua, un simple acto de conversión, un cambio de vida, pero que en el sujeto no causa ningún efecto espiritual. Vamos a ver qué opinión tenían de esto los apóstoles. Lo vamos a ver con la escritura, a ver si ese bautismo que practicaba Juan era válido o no era válido. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 19. Hechos 19. Del versículo 1 al 5. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a los discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Y Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión. Aquí ya Pablo ya hace la diferencia. Era un simple acto de fe, de cambio de vida, que no trae ningún efecto espiritual al individuo. Sigamos. Diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había que venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Pablo no rebautizó porque no había existido ningún bautismo. Ese bautismo que practican las sectas solo de adultos y no a los infantes. Tenemos que decir que eso no nació de los primeros reformadores, sino de esa misma primera reforma hubo una secta que se separó de luteranos y de los calvinistas. Se llamaban los anabaptistas. ¿Qué quiere decir esto? No aceptaban el bautismo de infantes, sino solamente el de adultos, enseñando que el bautismo de infantes era inválido.
¿Creyeron esto los primeros reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio? Para nada. Durante 16 siglos no hubo discusión acerca de la administración del bautismo a infantes. Es más, Lutero y Calvino persiguieron a estos anabaptistas, a estos rebautizantes que solo bautizaban adultos. Los perseguían y los perseguían a muerte. No aceptaban esa nueva doctrina, porque era nueva, aparecía en ese momento, a mediados del siglo XVI. Ellos mismos los capturaban y los asesinaban. Por eso, hermano no católico, esa enseñanza no salió siquiera de los reformadores, sino de una secta que apareció después de esos reformadores. Te distancias no solamente de la Iglesia católica, sino que cuando actúas así, te estás separando también de la doctrina que tú dices seguir, la doctrina evangélica. ¿Qué podemos decir del tema de la presentación de los niños? La presentación de los niños, podemos ver en el Nuevo Testamento que ningún apóstol recibía para presentar a ningún niño. Eso era un precepto de la ley. Como ya hemos dicho antes, Levítico 2, versículos de 2 al 4. Y también Éxodo capítulo 13, versículo 2 y Éxodo 13, versículo 11, en el cual todo primogénito tenía que ser circuncidado y presentado al 8º día. ¿El cristiano sigue bajo la ley? No. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10, versículo 4. Y que si no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Hay que decirle a todas estas personas que practican este tipo de ritos de presentación y rechazo del bautismo cristiano, que dice en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 13, que caemos en maldición si no cumplimos toda la ley, toda la ley. Y es más, dice en Gálatas 5:4 que hemos caído en desgracia y hemos roto con Cristo. Para unas cosas están bajo la ley, como es el diezmo y como es la presentación de los niños, y para otras viven bajo la gracia. Ellos viven atados, de una mano tienen a Cristo y de la otra mano siguen sujetos a la ley. ¿A quién quiere soltar de la mano? ¿Quieren soltar la ley o se quieren soltar de Cristo? No podemos estar bajo la ley y bajo Cristo. La escritura es clara. Hemos roto con Cristo y hemos caído en desgracia.